Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que a muchos de ustedes les va a fascinar, algo que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del corazón y las celebridades. Vamos a sumergirnos en la vida amorosa de uno de los galanes más codiciados del momento, Can Yaman, y sobre todo, vamos a desvelar el rostro y las historias de la misteriosa mujer que ha logrado robar su corazón. Prepárense porque tenemos fotos inéditas que nunca antes habían visto y detalles que nos acercan mucho más a esta nueva historia de amor. Si aman este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Prometo que lo que les traigo hoy los dejará boquiabiertos y con una sonrisa en el rostro. Bueno, como saben, Can Yaman es un fenómeno. Cada vez que aparece o se rumorea algo sobre él, las redes sociales explotan. Es un actor turco que ha conquistado no solo su país, sino también Italia, España y muchos otros rincones del mundo con su carisma, su físico y su talento. Sus papeles en series como Erkencikus o Dolunay lo catapultaron a la fama internacional, y desde entonces, su vida personal ha sido objeto de constante interés. Siempre ha sido un hombre que, a pesar de su popularidad, ha intentado mantener ciertos aspectos de su vida privada alejados del foco mediático. Sin embargo, el amor, como siempre, tiene formas de hacerse notar, ¿verdad? Y es en esa búsqueda de la autenticidad y la felicidad donde a veces las barreras de la privacidad se difuminan, regalándonos momentos que nos conectan aún más con la persona detrás de la estrella. Y es precisamente de ese amor de lo que vamos a hablar hoy. Después de un tiempo en el que Can Yaman ha estado más reservado sobre sus relaciones, se ha confirmado oficialmente que tiene una nueva pareja. Y no una pareja cualquiera, sino alguien que ha despertado una curiosidad enorme. La prensa, los paparazzis y nosotros, sus fans, estábamos expectantes. ¿Quién sería la afortunada? ¿Qué tipo de persona sería capaz de conquistar a un hombre tan admirado, que parece tenerlo todo? Pues bien, hemos logrado conseguir información exclusiva y, lo que es más importante, imágenes que les van a volar la cabeza y que nos permiten ver un lado de Can que rara vez se muestra en público. Se trata de Francesca Del Taglia, una italiana que hasta ahora se mantenía en un segundo plano, lejos de los flashes, pero que ahora, de la mano de Can Yaman, se ha convertido en el centro de atención. Y es que a menudo las historias de amor más cautivadoras son aquellas que se construyen con calma, con discreción, y que luego, cuando deciden salir a la luz, lo hacen con fuerza y con una autenticidad que enamora. Francesca no es una figura pública en el sentido tradicional, no es una actriz ni una modelo conocida mundialmente. Y eso, creemos, es parte de su encanto. Es una mujer real con su propia vida, con sus proyectos y sus aspiraciones, y ahora, compartiendo un capítulo importante con uno de los hombres más deseados del planeta. Esta cualidad de ser ajena a la vorágine de la fama, de mantener los pies en la tierra, es algo que la hace aún más intrigante y accesible para el público, que siempre busca una conexión genuina. Lo interesante de Francesca es que, a pesar de no estar acostumbrada a este nivel de exposición, se muestra sorprendentemente natural y relajada junto a Can. Hemos conseguido unas fotos que capturan momentos de su día a día, de esas salidas casuales que revelan una conexión genuina. No son posados forzados, no son imágenes pensadas para la prensa, sino instantáneas que nos muestran a Can y Francesca disfrutando de su tiempo juntos, riendo, compartiendo miradas cómplices. Y es ahí donde realmente vemos la química, la complicidad. Ver a Can Yaman tan imponente en pantalla, también en una faceta más íntima y vulnerable, es algo que siempre nos conmueve y nos recuerda que detrás del ídolo hay una persona buscando el amor y la felicidad. Por ejemplo, tenemos unas imágenes de ellos paseando por las calles de Roma, tomados de la mano, con esa naturalidad que solo da la confianza. Francesca se ve radiante con una sonrisa que ilumina su rostro y Can, a su lado, con esa mirada protectora que tantos de sus seguidores adoran. No se esconden, pero tampoco buscan la atención desmedida. Simplemente viven su momento, y eso es lo más bello de todo. En una de las fotos se les ve saliendo de un restaurante y aunque se dan cuenta de la presencia de los fotógrafos, no pierden la compostura, sino que se miran, sonríen y continúan su camino, demostrando una madurez y una seguridad que impresiona. Esta capacidad de navegar la atención mediática con elegancia y sin artificios es un signo de que están construyendo una relación sólida y que no se dejarán intimidar por las miradas ajenas. Pero, ¿quién es realmente Francesca Del Taglia? Bueno, hasta donde hemos podido investigar, Francesca es una joven italiana con raíces en la Toscana.
Se dedica a la moda, tiene su propio negocio y al parecer, comparte con Can Yaman un gran interés por el estilo y la estética. Esto podría explicar, en parte, esa conexión que se percibe entre ellos, esa armonía que irradian juntos. No es una persona que haya buscado la fama, y eso es refrescante. En un mundo donde todos parecen querer ser influencers o celebridades, encontrar a alguien que se mantiene fiel a sí misma, a sus proyectos, es admirable. Su dedicación a la moda, un sector que a menudo se entrelaza con el del espectáculo, podría haber sido un punto de conexión inicial, pero su autenticidad es lo que parece haber sellado la relación. Lo que más nos intriga, y creo que a ustedes también, es cómo surgió esta relación. ¿Fue un encuentro casual? ¿Comparten amigos en común? ¿Cómo manejó Can Yaman esta etapa inicial de conocer a alguien mientras su vida es constantemente escrutada por el ojo público? Son preguntas que a todos nos rondan la cabeza. Lo que sí podemos inferir de las imágenes es que hay una conexión profunda, un entendimiento mutuo. No se trata de un romance fugaz, sino de algo que parece tener bases sólidas, una compatibilidad que va más allá de la atracción física o la fama. La forma en que se miran, la forma en que se mueven juntos, sugieren una intimidad y una comodidad que solo se desarrollan con el tiempo y la genuina conexión emocional. Otra serie de fotos que nos han llegado muestra a la pareja en un entorno más relajado, quizás de vacaciones o disfrutando de un fin de semana fuera de la rutina. Se les ve en un yate disfrutando del sol, con ropa informal, muy sonrientes. Can Yaman sin camiseta, luciendo su físico tonificado, y Francesca, radiante y con un traje de baño que resalta su belleza natural. Son imágenes que nos transmiten una sensación de paz, de complicidad, de disfrute. Ver a Can Yaman en un ambiente tan íntimo compartiendo su tiempo libre con Francesca, nos da una perspectiva diferente del hombre detrás del personaje famoso. Son momentos de pura felicidad compartida, de relajación y de disfrute mutuo, que son la esencia de cualquier relación sana y feliz. Y aquí es donde entra la parte más emocionante para los fans, las fotos inéditas. Hemos conseguido unas tomas que son verdaderamente especiales. Por ejemplo, una en la que Can Yaman está abrazando a Francesca por la espalda mientras ella mira a la cámara con una sonrisa traviesa. Otra en la que están compartiendo un helado, como una pareja más, con esa complicidad que solo el amor verdadero puede dar. Y una más, quizás la más tierna, donde están caminando por la playa al atardecer, y Can Yaman le susurra algo al oído a Francesca, que se gira para mirarlo con unos ojos llenos de amor. Estas imágenes no son de eventos públicos, no son fotos de alfombra roja. Son momentos capturados en la intimidad, momentos que nos permiten atisbar la esencia de su relación, esa chispa que los une y los hace brillar juntos. Son capturas de instantes cotidianos que en su sencillez, revelan la profundidad de sus sentimientos. Es fascinante ver cómo, a pesar de la intensidad de la vida de Can Yaman, ha encontrado un espacio para construir algo tan hermoso y privado. Francesca parece ser el ancla que necesitaba, alguien que lo mantiene conectado con la realidad, con la simplicidad del amor cotidiano. Y él, a su vez, parece estar completamente enamorado, protegiéndola y compartiendo su vida con ella de una manera que antes no habíamos visto. Es como si Francesca le ofreciera un refugio de calma en medio de la tormenta mediática que a menudo rodea a las estrellas, un espacio donde pueden ser simplemente ellos mismos. Hemos escuchado que Can Yaman está muy ilusionado con Francesca. Que la ve como una mujer inteligente e independiente y con un gran sentido del humor. Y eso, sin duda, es un cóctel irresistible. En el mundo del espectáculo, a menudo se buscan parejas que encajen en un molde preestablecido, que cumplan con ciertas expectativas estéticas o de fama, pero el amor verdadero, a veces, llega de la forma más inesperada y con la persona menos esperada, desafiando todas las convenciones. Y parece que eso es lo que ha sucedido aquí, demostrando que Can Yaman busca una conexión auténtica y profunda, más allá de lo superficial. Estas fotos inéditas son un regalo para sus seguidores, una forma de compartir un poco de la alegría que él está experimentando. Y también son una prueba de que a pesar de la distancia física que a veces separa a Can Yaman de sus fans, su vida personal sigue siendo un tema de gran interés y sobre todo de afecto. Al compartir estos momentos, Can y Francesca nos invitan a ser testigos de su felicidad, a celebrar con ellos esta nueva etapa. Ahora, ¿qué nos depara el futuro para esta pareja? ¿Veremos más apariciones públicas juntos? ¿Nos sorprenderán con alguna noticia importante? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí está claro es que la conexión entre Can Yaman y Francesca del Taglia es real, es profunda.
Y ha capturado la atención de todos, despertando una admiración generalizada por la naturalidad y la complicidad que emanan. Y nosotros, desde nuestro canal, estaremos aquí para seguirles la pista y traerles todas las novedades, siempre con el respeto que se merecen. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, todos tienen derecho a su privacidad. Y lo que hemos intentado hoy es mostrarles la belleza de una relación que florece, sin invadir su espacio personal de manera irrespetuosa, sino compartiendo esas pinceladas de felicidad que ellos mismos han permitido que salgan a la luz. Las fotos inéditas que hemos compartido son un testimonio de la autenticidad de su amor, un regalo para quienes seguimos su carrera con cariño y les deseamos lo mejor. En resumen, hemos desvelado un poco más sobre la misteriosa mujer que ha conquistado el corazón de Can Yaman, Francesca del Tagle, una italiana con raíces en la Toscana, dedicada a la moda y con una conexión especial con el actor. Hemos compartido detalles sobre su vida y sobre todo, les hemos ofrecido un vistazo exclusivo a través de fotos inéditas que capturan momentos de su relación, mostrando su complicidad, su alegría y su amor genuino. Hemos visto que esta pareja irradia una química y una felicidad que son contagiosas, y que a pesar de la fama, han sabido construir un espacio íntimo y auténtico para su amor. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por la vida amorosa de Can Yaman y de estas reveladoras imágenes. Ha sido un placer traerles esta exclusiva, compartir con ustedes estos momentos tan especiales y ver cómo el amor puede florecer incluso en el ojo público. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta nueva pareja. ¿Les gusta la pareja? ¿Creen que Francesca es la indicada para Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos a todos y debatir sobre estas historias que tanto nos apasionan. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyarnos, compartirlo con sus amigos que también son fans de Can Yaman, y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.